Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Tercera Llamada Radio, donde podemos escuchar sus comentarios, dudas, sugerencias. Los chats están abiertos, en esta tarde-noche podremos interactuar con ustedes. Hasta España, un afectuoso saludo a quien sigue los audios por iVox.com. Nuevamente con la grata compañía de mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, Juanito, ¿y usted? Pues también aquí. Que ya hay que hacerle así. Es cierto, es así. Va, ahora es así. Por eso sí, sí. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Rubén Gutiérrez en Controles. ¿Cómo está, Rubén? Muy bien, Juan Ramón, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando. Ya estamos listos para la tercera entrega de Enfriamiento Solar contra Calentamiento Global. Todas sus dudas, comentarios, háganlos llegar a través de redes sociales, los vamos a estar leyendo. Y síganos en los grupos de Señales Ocultas, en nuestras páginas de Facebook y YouTube de Tercera Llamada Radio. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Dije controles y redes sociales, vean ustedes si no ando despistado. El tema del día de hoy, ingeniero, pues es la continuación de lo que nos venía usted platicando de el calentamiento global contra el enfriamiento solar. Ya nos habló de las características después del calentamiento global y quedó pendiente el tema de hoy, que son las características del enfriamiento solar. Sí. Muy interesante. Pues sin más preámbulos, ingeniero, los micrófonos son de ustedes. Perdón, son de usted, le digo, algo traigo. Son los Anunnakis. Sí, los micrófonos están a su disposición y pues adelante, ingeniero. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, amigos. Pues miren, efectivamente se han visto, este es el último tercero de este tema. En el primer programa que vimos hace 15 días, se vieron todas las bases de lo que nos dicen acerca del calentamiento global y lo que hemos encontrado acerca del enfriamiento solar, las bases. El programa pasado vimos algunas cuestiones, algunos detalles ya más a fondo relacionados con el calentamiento global. Y hoy vamos a ver algunos detalles, algunas teorías, algunos experimentos que confirman esas teorías relacionadas con la actividad solar y cómo en un momento dado está afectando al clima. Nótese, les estoy diciendo cómo el sol afecta al clima, tanto el clima espacial alrededor de su pues propia superficie, de la del Sol, como la superficie de la Tierra. Bien, pues si vamos a tratar de hablar de qué es lo del enfriamiento solar, necesitamos tratar de alguna manera de demostrar que sí se está presentando ese enfriamiento, que hay frío, que hay nieve, que hay bajas temperaturas en el mundo, y así como hay unas, hay otras que están en totalmente el campo opuesto, también hay calentamientos.
Pero si nos toca hablar del enfriamiento solar, vamos a hablar específicamente de esos ambientes fríos. En China, diremos lo siguiente, en China, en enero de 2018, se presentaron algunas cosas. Miren, más de 45,000 acres de árboles frutales, entendiendo que cada acre equivale a 4,046 metros cuadrados. Entonces, esas 45,000 acres de árboles frutales, granjas de té e invernaderos para vegetales han sido dañados por las lluvias heladas y la nieve. Esto es en China, Dijo el Ministerio de Agricultura y Vegetales, han sido dañados por las lluvias, y agregó que la siembra de trigo podría atrasarse debido al clima frío. En la provincia septentrional de Shanxi fueron mostradas unas imágenes de invernaderos de vegetales derrumbándose bajo el peso de la nieve en la televisión estatal el domingo. Eso estoy hablando del mes de enero de 2018. La lluvia torrencial implacable todavía está inundando vastas zonas del sur de China en 2018, destruyendo casas y cultivos, causando deslizamientos de tierra y obligando a la evacuación de al menos de 80,000 personas. Se cree que ese último diluvio le costó al país hasta 400 millones de dólares, con casi 126,262 hectáreas de tierras agrícolas ya severamente dañadas o destruidas. Mientras tanto, nevó 16 pulgadas en el desierto del Sahara cerca de la ciudad de Ain Sefra, en Argelia, también en enero de 2018. En Marruecos, en ese mismo mes y año, según el Ministerio de Equipamiento y Transporte, 37 carreteras se volvieron intransitables, 26 de las cuales se reabrieron, pero siguen aún 11 cerradas. Casi 8 pies de nieve cayeron en 48 horas en los Alpes, también en ese mismo mes de enero de 2018. Bangladesh fue golpeado por las temperaturas más frías de su historia. Las temperaturas en partes normalmente más cálidas de Bangladesh cayeron a 2.8 grados centígrados, o sea, a 36.7 grados Fahrenheit, el lunes 8 de enero de 2018. Al menos 12 personas, incluidos 6 niños, murieron de dolencias relacionadas con resfriados en solo 4 días. Es la temperatura más baja desde que las autoridades comenzaron a llevar registros en 1948. Dijo a la Associated France Press, o sea, a la prensa asociada francesa, Shamsuddin Ahmed, que es el jefe del Departamento Meteorológico de Bangladesh. El mínimo récord anterior de 2,8 grados centígrados se registró también en el 1968, agregó. El 8 de enero de 2018, en Worcester, Massachusetts, reportó nevadas récord de 16.8 pulgadas, superando con creces el récord anterior de la ciudad para la fecha, de 9.8 pulgadas, o sea 25 centímetros, establecida en 1994. También el 6 de enero de 2018, la temperatura alta en Worcester alcanzó solo 6 grados Fahrenheit, o sea menos 14.4 grados centígrados, igualando el récord anterior para esta fecha establecida en 1896. Al final de la primera semana de enero, registramos mínimos históricos desde Richmond, Virginia, hasta Boston, Massachusetts. A medida que las temperaturas bajan, el gobierno de la ciudad de Nueva York está intentando cambiar los costos de apuntalar a la ciudad por el cambio climático, calentamiento global provocado por el hombre. En las 5 compañías petroleras más grandes del mundo, que según afirma, han hecho casi todo lo posible para crear esta amenaza existencial, o sea, el calentamiento global, insisten. La pérdida de 6 millones de acres de maíz y soya en una temporada de siembra históricamente fría y lluviosa, este año se sentirá hasta el otoño de 2020 y más allá, dijo el gobierno de Estados Unidos el jueves pasado, enero 2018.
Se espera que la reserva de maíz de Estados Unidos caiga un 14%, a 2.01 mil millones de bushels. Algunos creen que estos son números extremadamente optimistas y que caerán aún más. El río Hudson en enero de 2018, hielo por todos lados hasta alcanzar la vista. Recuerda que el río Hudson ya se había congelado, dice el periodista, antes de que el calentamiento global se convirtiera en la historia que es hoy. Eso fue hace más de 50 años y ahora que tenemos la temperatura récord, se ha congelado de nuevo. Debo decirles entonces que después de toda esta reseña de frío, nieve y bajas temperaturas en gran parte del mundo, en el hemisferio norte, en el año 2018, de los 365 días de que se compone el año, 221 días estuvo el sol sin manchas solares, o sea, el 61% de ese tiempo. Okay. O sea, eso significa una gran baja de manchas solares alrededor del año 2018. Y como vemos aquí, corresponde con un enfriamiento pues prácticamente generalizado. Bien, vamos a ver qué sucedió en el año 2019. En 2019 tuvimos 281 días sin manchas solares, es decir, el 77% del año tuvo el sol muy baja actividad solar. Se presentó nieve de julio en Polonia, eso en julio de 2019. Todo lo que les voy a reseñar es en julio de 2019. Se tuvo récord de frío en Alemania. Se fue en Rumanía, también cayó nieve a lo bestia. Hubo también en Turquía nieve. Nuevo récord histórico de julio en Holanda. Los puertos de montaña en Noruega cerraron debido a la nieve y el frío. Se pudo esquiar en Colorado el 4 de julio de 2019, es el día de la independencia de Estados Unidos. En el Colorado, Registro de frío en Hungría. Hungría acaba de registrar la temperatura más baja del país para el 10 de julio de 2019, según la Oficina Meteorológica Nacional. El 12 de julio de 2019 se observaron bajas temperaturas récord en varias ciudades de Rusia. La temperatura diaria promedio fue de 8 a 10 grados por debajo de lo normal. Esto no se observó en esos lugares a mediados de verano durante casi 50 años. Es invierno en el hemisferio sur y Brasil acaba de registrar la temperatura más fría jamás registrada. Las condiciones de la ventisca no se han detenido en todo el día en Perischer, en los Alpes Aus, donde cayó casi 1 metro de nieve la semana pasada. Se registró frío, nieve, lluvia e incluso tormentas de granizo increíbles en tantos lugares que son demasiado numerosos para mencionarlos. En los grandes lagos, en abril de 2019, vemos un cambio dramático en la capa de hielo al final de la primera semana de enero. El aire anormalmente frío no solo nos congela, está causando que la capa de hielo en los grandes lagos se expanda rápidamente. Todos los grandes lagos tienen más del doble de cobertura de hielo hoy que el promedio a largo plazo, con la excepción del lago superior. En 2018 el 30%, en 2017 el 9% y en 2016 el 2%. Todos los demás anormalmente bajos. Bien, nuestro país no se libra, o no se ha librado también de estar bajo este clima un tanto severo. Veamos. Aquí se debe a la presencia de los frentes fríos. Estos frentes fríos empezaron en el ciclo 2019-2020, en septiembre de 2019 y terminan en mayo de 2020. Pronosticaron 53 frentes fríos y esos frentes fríos nos hacen que llueva, hace que se presenten temperaturas demasiado bajas. Y vamos a ver qué es lo que pasó en nuestro país.
vamos primero a definir qué es un frente frío. El frente frío separa una masa de aire frío y seco de una masa de aire cálido. La masa de aire frío, al ser más denso, empuja por debajo a la masa de aire caliente, obligando a este aire cálido a elevarse. Si existe suficiente humedad en la atmósfera en esos momentos, la nubosidad y la posibilidad de tormentas eléctricas podrían desarrollarse. Los frentes fríos suelen acompañarse con zonas de baja presión, donde los vientos soplan en sentidos antihorario alrededor del área de baja presión en el hemisferio norte. Derivado de lo anterior, la dirección de viento antes del paso del frente frío por lo general es del sur a suroeste, con temperaturas cálidas. Después del paso del frente frío, los vientos cambian a ser de la dirección oeste a noroeste y de la temperatura del aire tiende a decaer. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica a nivel nacional 53, como les decía, frentes fríos para esta temporada 2019-2020, que inició en septiembre y concluirá en mayo. Por lo que a la Conagua le llamó llamaba a la población a mantenerse al tanto de los avisos meteorológicos de las autoridades y atender las recomendaciones de las instancias de protección civil. Y es así que la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta roja para 6 distritos en enero de 2018 y hasta 2020. En la Álvaro Obregón, en Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan, donde las temperaturas cayeron hasta -1 y -4 grados Celsius, aquí en México. La Secretaría emitió una alerta naranja para los otros 10 distritos. Estos son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se espera que las temperaturas oscilen entre 0 y 3 grados Celsius, por lo que instó a la población a tomar precauciones. Bien, si se dan cuenta, entonces aquí hemos tenido en gran parte del mundo fuertes enfriamientos con temperaturas récord, e incluso en nuestro país lo hemos estado sufriendo. Esos frentes fríos que nos han estado afectando han modificado pues el quehacer diario, el quehacer cotidiano de los habitantes de aquí del área metropolitana. Todo esto también obviamente se refleja en todas las sierras, porque las sierras, al estar en elevaciones, están pues propensas a sufrir bajas temperaturas. Sí, oiga, ingeniero, Oigo. Fíjese que antes de pasar a que nos comente Rubén qué hay en redes sociales, me quedé pensando esto. Por un lado, tenemos calentamientos extremos. Uh-huh. Por otro lado, tenemos enfriamientos anómalos, ¿no? Sí. Yo estaba revisando el otro día y vi que estaba nevando, como usted mencionaba, en el Sahara. Sí. Dije, o sea, ahora bien, mencionaba usted también ahorita las cumbres elevadas. ¿Esto significaría que se cubren de humedad? De alguna forma, ¿no? Por efecto de la nubosidad. Ajá. Y nos hablan también de una escasez de agua. Sí. Qué curioso, ¿no? Sequía. O sea, esto nos dará pie o nos podría dar pie a reflexionar muchas cosas y tratar de comprender si todo lo que nos dicen es verdad o hay algo más allá de todo esto, ¿no? Sí, porque como veremos más adelante, esta actividad solar se afecta al clima y se refleja en una serie de eventos que nos pueden dañar en un momento dado. Por ejemplo, puede haber inundaciones y a la vez sequías. Sí. Puede haber temperaturas extremas a la baja y a la alta. Y en lugares donde no estamos preparados para ella, ya sea frío o calor, ¿verdad? Exacto. Entonces, todo este tipo de cosas también inciden sobre terremotos y erupciones volcánicas. Lo cual viene a agravar la situación, claro, aún más. Yo estaba recordando que hace como un año hicimos un programa
referente al riesgo del descongelamiento de la Antártida, ¿se acuerda? Sí, sí, Que hablábamos de que al quedar al descubierto el permafrost, podían aparecer virus y bacterias que por millones de años habían quedado sepultados ahí, que cree que ya empezaron con ese temor también. Sí, el caso de China, es precisamente, les comentaba yo el programa antepasado, que el caso de Vladimir Putin señalaba que hay algunas ciudades rusas que se encuentran localizadas, ubicadas, vamos, sobre el permafrost, y entonces ellos, por ese motivo, y dado que no sabían a qué se debe todo esto, eso es lo que él dice, que no saben, entonces ellos están tratando de cumplir con lo que les marca el convenio de Kioto y el acuerdo de París para tratar de disminuir los efectos de gas invernadero. Y también están sujetos solamente por tratar de sobrevivir sus pueblos, ¿no? Sí, porque ahí es por sobrevivencia. Sí, porque se afectaría si se afecta el permafrost y sobre eso está asentadas ciudades rusas, pues se crea un grave problema para su población. Y aparte de todo, inundaciones lodazales, contaminación, enfermedades, bacterias, sí, virus. todo lo que hablamos en aquel programa. Sí, yo les recomiendo que lo vean, ahorita les damos el nombre. Ingeniero, que nos diga Rubén qué tiene en redes sociales. Adelante, Rubén Gutiérrez, por favor. Sí, Erika Morales dice hola a todos. María de Los Ángeles Vidente, buenas noches desde Argentina. Grace Torres dice, los líderes mundiales son responsables de toda catástrofe. Nosotros solo somos una consecuencia de ellos. Para bien o para mal, somos consecuencia de ellos. Sí. Saludos a Pedro González Díaz, Luis Misterio, Norma Rosales. Y los invitamos a que participen, que se sumen aquí al programa, que participen, que nos digan todas sus dudas, sus comentarios, que se unan al grupo de Señales Ocultas y que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y compartan la emisión. Muchas gracias, Rubén. Entonces, ingeniero, es que tiene dos valencias, ¿no? O mucho frío o mucho calor. Es un clima errático, caótico. Por un lado se están derritiendo los polos. Eso dicen, ¿eh? Ajá, bueno, en teoría eso nos dan aviso. Y por otro lado se enfrían los desiertos, ¿no? Empieza a helar, empiezan a presentarse condiciones extrañas, sí, en lugares donde el clima está cambiando, ¿no? Sí. Pero desde el punto de vista científico todo eso tiene una explicación. Tiene bases, tiene fundamentos reales para poderlos darle una explicación. No así lo del calentamiento global. No así. Sin embargo, algo nos está afectando, a final de cuentas, que se nos presenta ese panorama de clima errático, yo le llamaría. Sí. Oiga, esto puede cambiar la historia de la humanidad, ¿verdad, ingeniero? Totalmente, porque imagínense, si tuviéramos un enfriamiento marcado, una minedad de hielo, por la baja actividad solar, necesariamente harían falta alimentos. Sí. Y eso pues modifica la conducta de cualquier ser humano. O sea, el clima errático puede modificar las condiciones de los cultivos de los alimentos, ¿no? Sí, y se ha estado viendo, por lo que les acabo de leer. Claro. Por ejemplo, hay que cultivar trigo donde hace mucho frío, pues no se va a poder, ¿no? Bueno, el maíz. Cualquier cosa, sí, claro. Cualquier cosa que se está dando, normalmente se echa a perder. ¿Cambiaría las condiciones de la fertilidad de la tierra, el pH, los nutrientes, todo eso, ¿verdad? Pues sí, incluso con algunos chemtrails. Sí, para variar. Sí, para variar, que tratando de inyectarle a la atmósfera partículas de aluminio para que ellos reflejen la luz solar y no se vea incrementada nuestra temperatura en el resto de la atmósfera,
pues como no se quedan eternamente suspendidos, sino pueden caer en un momento dado esas partículas de aluminio, entonces vuelven, hasta donde tengo entendido, vuelven impermeables a las tierras de cultivo. Y falta el bario, el estroncio y los otros metales que están utilizando, ¿no? Todos esos. Además, obviamente, todas las modificaciones que sufre los propios cultivos debido a los cambios bruscos de clima. Todos estos cambios que nos refleja el clima, obviamente no solamente pueden ser ocasionados por la actividad humana, son naturales, podríamos decirle. Sí, porque el sol no está bajo su control. Exacto, porque los rayos cósmicos menos. Tampoco, porque la capa de hidrógeno que cubre al sol, pues ahí no podemos hacer nada. Es tal vez mínima la consecuencia originada por el quehacer humano. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es esta, ingeniero. ¿Es benéfico para nosotros como humanidad tanto avance científico, tanta tecnología? Porque si bien es cierto, tenemos al alcance pues una industria, un desarrollo tecnológico que nos permite comunicaciones más aceleradas, resultados más propios para la salud, comodidad, bienestar, pero hemos perdido el contacto con la naturaleza, con el planeta, por aglomerarnos en las grandes ciudades, ¿no? No hemos podido aprender a respetar las condiciones de la siembra, el cultivo, de los alimentos. Yo me considero flor del asfalto, la verdad es que no sé ni papa de eso. Y es benéfico para la humanidad todo este avance tecnológico, pero también nos ha quitado la posibilidad de entrar en mayor empatía con el planeta en general. Yo creo que sí, porque siempre hemos dicho, aun cuando el desarrollo tecnológico nos ha permitido algunas situaciones de confort, por otro lado nos representa incluso una amenaza para el buen vivir de la humanidad. Es una paradoja, ¿no? Sí. Tenemos todo para ser felices y nos ocasiona muchos problemas, ¿no? Que no están en nuestro control. Sí. Y quizá en muy pocos casos en control de la élite que gobierna el mundo. También, ¿verdad? Porque hay cosas que no va a poder... Por muy distinguidos que se sientan, están adentro también. Sí, y no pueden controlarlo. Por ejemplo, la baja o alta actividad solar, eso no depende de ellos. No depende de ellos. Y sin embargo hacen de ahí una serie de políticas públicas para tratar de amortiguar lo que ellos creen que está sucediendo, pero que no necesariamente tienen siempre la razón. Y entonces, como nuestros pueblos estamos tan ocupados en grandes conflictos de ver cómo va el América, cómo va el Cruz Azul, etcétera, sí, pues no nos enteramos, ni nos interesa muchas veces enterarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y como a todo se acostumbra el ser humano, hasta el dolor, hasta el dolor, se acostumbra a vivir con el dolor y lo ve como condiciones normales, como condiciones a las que tiene que pasar. Punto. Ahora cuando, si lo reflexionáramos, pudiéramos hacer otras cosas que decir, esto no puede ser. Ahora, si a esto le sumamos que los programas de educación están muy carentes de educar, están muy carentes de pasar el conocimiento a las futuras generaciones, pero un conocimiento que fuera más limpio, no tan manipulado, no tan ad hoc para controlar su pensamiento y su actuar, sino que fuera información veraz, científica, real, ingeniero, ¿no? Que fuera sujeta al razonamiento, sí, a la lógica, a la lógica de las propias generaciones, y que no aprendieran las cosas de manera mecánica, porque no se desarrolla el intelecto, no hay manera de razonar,
Entonces tienen mucha información, pero no razonan. Sí. Entonces si no aceptan todo lo que les enseñan, sin cuestionarse. Y ¿no? todo lo que les digan los gobiernos, y lo estamos viendo. Y no razonamos. Simplemente lo aceptamos. Como mal de muchos. ¿Sí? Sí, Como todo, no, pues es que sí. También están metidos, todo el mundo está metido en esto. Bueno, pues entonces lo aceptan, ¿no? Ajá. Cuando no puede ser. Oiga, y también es que se ha creado un mundo cotidiano que no nos permite darnos cuenta de lo que sucede fuera de nuestro entorno familiar, laboral, etcétera. Es muy difícil porque muchas horas del día ya están destinadas a realizar ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino una persona que trabaja en una fábrica que se para 3 horas antes de entrar a trabajar porque hace 2 de trayecto y se pasa 9 horas en el trabajo y sale y otras 2 horas de transporte a su casa. Pues con qué ánimos de aprender cosas nuevas llegará. Y si además la preparación académica que tuvo en su periodo de estudiante fue muy escasa, muy limitada por la falta de oportunidades, pues no se va a dar cuenta nunca, ingeniero. Pero fíjese que después de unas grandes crisis y grandes tragedias surgen las grandes oportunidades. Sí, claro. Y mire, en este mismo momento que estamos sufriendo lo del famoso coronavirus, por lo que sea, si es cierto o es falso, lo que sea, se está sufriendo en este momento en el mundo este efecto de coronavirus. Para muchos empleados significa una gran oportunidad de no desplazarse de sus casas a sus trabajos, sino trabajar en sus como oficina, tomar sus casas. Eso, si hay alguna gente que, por ejemplo, en la mañana se trasladaba en 2 horas, o ocupaba 2 horas para trasladarse de su casa a su trabajo, Sí. y de regreso otras 2 horas, son 4 horas. Ahora va a tener oportunidad a través de home office, va a desarrollar su trabajo y se va a ahorrar esas 4 horas. Claro. Un sector, porque el obrero tiene que estar al frente de las máquinas. Claro, pero es ahí un gran reto para el tipo de industria. Sí. Quizá no todos estén sujetos a eso, pero mucha gente sí lo va a estar. Sí, seguramente. Y entonces va a ser una manera de ahorrarse esos medios de transporte, liberar por un lado los problemas de movilidad de las grandes urbes. Por otro lado, se va a tener que trabajar desde el punto de vista tecnológico para brindar los servicios que requiere la población, porque ahora en lugar de estar conectados 5 o 10, ahora van a estar 5 millones o 10 millones. Sí. Oiga, conectados al internet, por esto ejemplo. podría traer la descentralización de la fuerza laboral también, ¿verdad? Un montón de cosas. O sea, ante una crisis normalmente hay oportunidades que hacer, y es ahí donde surge con cierta visión, y en este caso le tocaría a los patrones y a los gobiernos tratar de involucrarse muy rápidamente para adaptar a las condiciones actuales y responder enérgica y oportunamente, benéficamente para la comunidad a la cual le sirven. Claro, porque es curioso, pero se evitarían las aglomeraciones de personas en determinado espacio para desarrollar una actividad laboral. Por ejemplo, ya no habría necesidad de comprar terrenos o pagar rentas por grandes naves, ya cada quien pudiera realizar el trabajo desde su casa, ¿no? Ya no se pagarían pues toda la infraestructura que se necesita. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y eso hablando ahorita es una idea que se me vino en la cabeza. No, sí, ya muchas empresas ya trabajan así. Pero dice uno, oye, si esta crisis te debe dejar algo positivo, sácalo, échale intelecto, pon en tela de juicio ciertas cosas que te permitan satisfacer tus necesidades de labor, satisfacer tus demandas de tus contratantes, satisfacer las demandas de tus agremiados, de tus asociados, etcétera, sí, y de alguna manera sacarle raja benéfica a esta condición
negativa que se nos presenta. La alta producción se podría alcanzar desde casa, ingeniero. Ese es el otro reto, porque la forma administrativa como quiera. Pero no es que no es ahí donde no es como quiera. Bueno, como quiera se puede resolver. Me refiero a un escritorio, una computadora, un fax, pero a alguien que por ejemplo está ensamblando motores eléctricos, sí, que necesita una máquina que los embobine, acostumbrada a la alta producción, esa parte de la industria obrera, ya no la administrativa, sino la parte obrera, si se pudiera hacer otra revolución industrial y que esto se pudiera realizar como anteriormente sucedía en talleres hogareños, sería darle otra vuelta al impulso industrial. Ya no habrían los grandes aglomerados en las ciudades. Vendría a resolver muchísimos problemas, muchísima problemática que vendría a resolver. Pero ahí se necesita gente honesta, gente ética. Y trabajador. Dedicada, cumplida, comprometida con su trabajo. Otra manera de ver al empleado, los empresarios y los jefes. Otra manera de medir la productividad, porque ahorita, por ejemplo, ¿cómo la pueden medir? Llegas, checas, te sales, checas y se acabó. O sea, ¿cuántas veces vino en todo el día? ¿O toda la semana? ¿O todo el mes? Los tiempos y movimientos, ¿no? Ingenieros industriales intervienen en todo eso, pero sí, ahora va a tener que cambiar todas esas premisas para poder establecer otras condiciones de evaluación del trabajo. Y que obviamente esto va a repercutir en las condiciones de vida de toda la población. Totalmente. Ahora, ¿el clima podrá ser un factor para que esto se dé, ingeniero? Claro que sí. Claro que sí. Imagínese que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no pueden salir... por la nieve, ¿no? Por la malvada nieve. Sí. O hacen algo o se cae su economía, ¿no? Así de fácil. Y aquí podemos hacer muchas cosas porque tenemos, a final de cuentas, un clima relativamente benévolo. Sí. No estamos sujetos en nuestras ciudades a los grandes problemas que tiene, por ejemplo, Rusia, los problemas que tiene China de contaminación, los problemas que tiene Estados Unidos en todos los ámbitos, empezando con el político. O sea, son muy graves, son muy, muy graves. Nosotros definitivamente no estamos en esas condiciones. Oiga, ya nos salimos del tema. Sí, pero fíjese qué interesante, porque me van a tirar de loco, pero si hacemos un poquito de recuerdo, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó devastado. Sí. E incluso invadido 20 años, ¿no? Y en todos los aspectos de su desarrollo. Pero de todo lo malo que pasó pudieron sacar cosas buenas y dirigieron sus actividades hacia la rama electrónica. Y eso les permitió ser punta de lanza en muchas cosas. Quiero llegar a esto. Tal vez si pudiéramos desarrollar una ciencia y una tecnología que nos permitiera avanzar en ese sentido en el que está girando el mundo por los cambios de toda índole, sociales, políticos, culturales, climáticos incluso, esto tal vez nos pudiera convenir. Sí, y pensando no en un sistema ni capitalista, ni comunista, ni socialista, no. Un sistema mexicanista. Pensando en un sistema que le convenga a la humanidad. Claro. Que hay gente pensante que no está en el gobierno. Sí, por supuesto. Hay gente pensante que tiene algunos dineros que pueden invertir. Entonces, si se utiliza adecuadamente todos esos elementos en beneficio de la humanidad, sin distinción, sin ventajas para nadie, otro gallo nos va a cantar. Y este es un momento coyuntural, propicio, claro, pero tremendo, y quiero que lo vean los gobiernos. Esto es definitivamente un momento coyuntural, claro, pero hablábamos el programa pasado de las grandes oportunidades de las energías diferentes que podemos utilizar. Sí.
si consideramos que el litio es el oro blanco del futuro, se están encontrando yacimientos en varios estados. Sí, incluso en México. No, por ejemplo, en Sonora, Chihuahua, Durango, están encontrándose yacimientos de litio muy importantes. No tan solo en Bolivia, que es el principal. Oiga, y este es el momento en que pudiéramos desarrollar una tecnología con energías diferentes, aprovechando lo que aprovechó Japón en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero entonces sí utilizando una economía global, sí, pero sin ventajas para nadie. En beneficio global. En beneficio global. No buscando ser el próximo imperio que gobierne el mundo, ¿no? Sino un país que empiece a marcar la pauta hacia un destino diferente de la humanidad, ¿no? Porque si llevas alguna ventaja, eso le da al traste con todas tus nuevas ideas y con toda tu nueva tecnología y con todas tus nuevas formas de trabajar. Porque vamos a oprimir, diciendo que vamos a ayudar, vamos a oprimir, ¿no? Exactamente. Entonces, no se vale. No se vale. Qué interesante, ingeniero. No se vale. O sea que hasta de las condiciones más difíciles que se pudieran presentar, si tenemos gente honesta y proyecta su pensamiento, podemos hacer cosas pues la historia diferentes. Lo ha demostrado. Cuando se vienen las grandes crisis, salen las grandes ideas, sí, surgen las grandes oportunidades y surge un beneficio para la comunidad. Desgraciadamente lo han utilizado los diferentes gobiernos con poder, en beneficio de su poder, ¿sí? Sojuzgando al resto de la humanidad. Ese interés de mantener a los pueblos en pobreza, oprimidos, en la ignorancia, en algún momento de la historia de la humanidad se va a revertir al imperio que lo impone, ¿verdad? Porque puede suceder, se me ocurre algo, mire, estábamos hablando de que en África se mueren 7.500 niños al día de hambre. El día que un país quisiera aportar su tecnología y sus conocimientos para detener eso, muchas cosas irán cambiando en el mundo, ¿no, ingeniero? Darle oportunidad de una manera diferente de vivir al que no la tiene. Sí, pero sin ventajas. Sí, sí. Sin pensar en que voy a desarrollar una industria farmacéutica. Los voy a dejar más pobres de lo que ya están y yo voy a ser eternamente rico, ¿no? Entonces dice uno, bueno, espérame, si todos estamos en este barco. Sí, es ahí donde uno no comprende muchas cosas. ¿Qué tienes en redes, Rubén? No seas malo. En YouTube mandan saludos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato. Alberto Rivera dice hola a todos. Preguntan, ¿cuánto tiempo de vida creen que le queda al planeta, sinceramente? Qué buena pregunta. ¿Así como vamos? ¿50 años, ingeniero? Yo creo que sería muy aventurado decir una fecha determinada, un tiempo determinado, pero sí estamos en un periodo de destrucción acelerada por las condiciones en que nos han impuesto los diferentes gobiernos. De ahí que los propios gobiernos en la elite, ¿sí?, estén buscando deshacer la cantidad total de población que tenemos. Porque se les ha salido de control. Porque ya muchas personas piensan de manera diferente. Pues sí. Hablan, por ejemplo, del coronavirus, ¿no? Que es una sí, estrategia de despoblación. Imagínate, si esto se generaliza, como está viéndose, ¿cuánta gente no va a morir? Sí. ¿Qué más, don Rubén? DigiSystem dice saludos, buenas noches. Matías Menéndez, buenas noches desde Argentina. Elvira Gallegos, saludos desde México. Y saludamos a Dulce Nostalgia, Joel Luna, Humberto León, José Pablo, y les recordamos que se unan a los grupos de Señales Ocultas, que nos sigan en todas nuestras páginas, que compartan la transmisión, que participen, todas sus dudas, sus comentarios, lo que sepan del tema, y los vamos a leer aquí. Gracias, Rubén. Señor ingeniero, tiene usted el micrófono. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con el tema que nos ocupaba originalmente. Vamos a hablar algo de la actividad solar. Como todo, aquí tenemos una doble
situación, ¿no? En un momento dado puede haber una gran actividad del Sol y por otro lado puede haber una muy baja actividad solar. Recordemos que en el Sol suceden reacciones de fusión donde están sucediendo reacciones de dos hidrógenos para formar, o sea, fusionar dos hidrógenos para formar átomos de helio. Eso desprende una gran cantidad de energía, es una fusión nuclear. Entonces ahí eso es lo que nos hace en un momento dado que haya una alta o una baja emisión de radiación solar o de masa coronal, o de manchas solares, de viento solar, etcétera, todas las manifestaciones que tiene el Sol en su conducta habitual. Entonces, aquí hemos aprendido a manejar la parte del comportamiento del Sol a través del análisis de las manchas solares. Ya hablábamos de lo que es la mancha solar, y para eso nos sirvió ese programa, pues ya no voy a tocar ese punto. Simple y llanamente les voy a decir entonces que esta actividad solar se mide a través de una serie de ciclos que están determinados por un periodo de alrededor de 11 años. Entonces ahorita estamos entrando en el periodo del ciclo 25 de la NASA. La predicción reciente del ciclo solar 25 de la NASA revela que será el más débil de los últimos 200 años. Si dividen entre 11 años esos 200, sabrán el número de ciclos que ha habido. El máximo de este próximo ciclo, medido en términos de número de manchas solares, nos va a dar, digamos, un reflejo de su actividad. Una medida estándar del nivel de actividad solar podría ser entre un 30 y un 50% más bajo que el más reciente, o sea que el 24. Según la NASA, el Sol alcanzará su actividad más baja en más de 2 siglos en el año 2020. Ahorita llevamos del orden del 71% de días de lo que va del año sin manchas solares. Sin manchas solares. Debemos esperar un invierno diferente, ingeniero. Pues el invierno ya está acabando. Este invierno, la estación del año oficial ya se está terminando. Sin embargo, el comportamiento del clima se ve alterado definitivamente por la actividad solar. Sí. Y entonces, sea invierno, sea primavera, sea otoño, sea qué sé yo, se junta esta otra actividad solar. Y si afecta en un momento dado la situación del eje de la Tierra con respecto a la radiación del Sol, lo que genera en un momento dado las 4 estaciones, pues agréguele ahora la actividad propia del Sol. Si de por sí ya vivíamos 4 estaciones en un día, ¿no? Va a estar más alocado el clima. Más alocado el clima. Pero hay algunas explicaciones que hay que darles aquí, ¿ok? Bien. Aquí vamos a hablar ahora de una persona, Valentina Zarkova, profesora del Departamento de Matemática, Física e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Northumbria. Dijo a Tizun, que es una revista, que el periodo sería una versión ampliada de los mínimos solares que ocurren naturalmente cada 11 años, este ciclo 25. Sin embargo, en lugar de durar solo unos pocos años, el gran mínimo solar pudiera durar hasta 3 ciclos solares, es decir, 33 años. Se formarán menos manchas solares en la superficie y por lo tanto se emitirá menos energía y radiación hacia los planetas y la Tierra. La reducción de la temperatura dará como resultado climas fríos en la Tierra, es decir, veranos húmedos y fríos, inviernos fríos y húmedos.
Posiblemente tendremos grandes heladas como está sucediendo ahora en Canadá, donde ven temperaturas de menos 50 grados centígrados, equivalente a menos 122 grados Fahrenheit. Pero eso es solo el comienzo del gran mínimo solar. Hay más por venir en los próximos 33 años. Eso nos amenaza esta señora científica Zarkova. Bien, hemos estado hablando mucho relacionado con los manchas solares y cómo se determina ese número de manchas solares, porque pues en el mundo no todos tienen los mismos instrumentales que los grandes pues planetarios y grandes estaciones meteorológicas y satélites y demás. Cada uno está equipado de manera diferente, no son las mismas herramientas, digamos, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una fórmula que lo calcula un señor que se llama Boulder. Dice, los científicos rastrean los ciclos solares contando las manchas solares, que son áreas frías del tamaño de un planeta en el Sol, donde intensos bucles magnéticos asoman a través de la superficie visible de la estrella, o sea, el Sol. El número de manchas solares de Boulder diario es calculado por el Centro de Medio Ambiente Espacial de la NOAA, utilizando una fórmula ideada por Rudolf Wolf, que data de 1848. Esa fórmula, me ponen la primera imagen, por favor, es precisamente la expresión matemática del cálculo. En la fórmula que nos va a hacer favor de poner nuestro señor productor, nos dice que R es igual acá, y abre un paréntesis, 10G más S, y se cierra el paréntesis. Donde R es el número de manchas solares, G es el número de grupos de manchas solares en el disco solar, S es el número total de puntos individuales en todos los grupos, y K es un factor de escala variable, generalmente -1, que da cuenta de la observación de las condiciones y del tipo de telescopio, prismáticos, telescopios espaciales, etc. O sea, la herramienta con la que se está detectando esa mancha solar. Los científicos combinan datos de muchos observatorios, cada uno con su propio factor K, para llegar a un valor diario. Como ven, esto es no nomás llegar y observar, sino llegar y confirmar con una serie de datos que proporcionan diferentes observatorios en el mundo para llegar a establecer el número de manchas solares que se atreven a publicar, y uno de los sitios donde se publica es en un sitio que se llama Space Weather, tiempo espacial. Bien, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, es la famosa NOAA, dice: todo clima en la Tierra, desde la superficie del planeta hasta el espacio, comienza con el Sol. El clima espacial y el clima terrestre, o sea, el clima que sentimos en la superficie de la Tierra, están influenciados por los pequeños cambios que sufre el Sol durante su ciclo solar. El impacto más importante que tiene el Sol en la Tierra es el brillo o la irradiación del Sol mismo. Los científicos en Finlandia, después de una serie de estudios, no encontraron prácticamente ningún cambio climático antropogénico, o sea, hecho por el hombre. Durante los últimos 100 años, la temperatura aumentó, durante los últimos 100 años, dicen ellos, la temperatura aumentó aproximadamente 0.1 grados centígrados debido al dióxido de carbono. La contribución humana fue de aproximadamente 0.01 grados centígrados, afirman sin rodeos los investigadores finlandeses en una serie de documentos. Esto, dicho por los científicos finlandeses, ha sido respaldado por un equipo de la Universidad de Kobe en Japón, que ha promovido la teoría de los investigadores finlandeses, y señalan: nuevas pruebas sugieren que las partículas de alta energía del espacio, conocidas como rayos cósmicos galácticos, afectan el clima de la Tierra al aumentar la cobertura de nubes, causando un efecto paraguas. Ha encontrado el estudio recién publicado, cuyo resumen
se publicó en la revista Science Daily. Los hallazgos son enormemente significativos, dado que este efecto paraguas, un hecho completamente natural, podría ser el principal impulsor del calentamiento climático y no factores provocados por el hombre. Es decir, que el cambio o la afectación del clima se debe a elementos o factores naturales y no artificiales. NOAA nos está diciendo, la duración del mínimo solar también puede tener un impacto en el clima de la Tierra. Durante el mínimo solar hay un máximo en la cantidad de rayos cósmicos, partículas de alta energía cuya fuente está fuera de nuestro sistema solar llegando a la Tierra. Bien, miren, aquí debo decirles lo siguiente. Hay dos tipos de rayos cósmicos que llegan a la Tierra. Unos son los que provienen de la radiación solar, que serían rayos cósmicos de baja intensidad, y hay otros que vienen del resto del universo acelerados por la explosión de las estrellas nova o la destrucción de ellas, que incluso afectan al Sol, lo atraviesan, y esas son rayos cósmicos intergalácticos de alta energía, y cuando hay una baja actividad solar no se frenan debido al polvo solar que se genera en el Sol. Cuando hay una alta actividad, sí recordarán esto, cuando hay una alta actividad solar se generan las manchas solares, se genera un viento solar. Ese viento solar genera un campo magnético fuerte en el Sol, y esas partículas que llegan hasta nuestra magnetosfera las hacen fuertes, porque también son es parte del campo magnético de esta Tierra, lo que llega. Si la actividad solar es baja, entonces no se eliminan esos rayos solares, porque no hay filtro que los detenga, no hay viento solar. Entonces esos rayos solares atraviesan, esos rayos cósmicos atraviesan el Sol y llegan directamente a incidir sobre la Tierra. Sí, cuando la actividad solar disminuye, el escudo que protege a la Tierra de los rayos cósmicos se debilita, y esos rayos penetran y atraviesan incluso la Tierra. Sí. Tienen injerencia en el magma y pueden incidir en terremotos y erupciones volcánicas. Ahorita lo vamos a ver, precisamente. Ahora, cada que se disminuye la actividad solar, se pierde hidrógeno o helio, ingeniero, y eso hace que estemos más vulnerables a los rayos cósmicos. A ver, si hay una baja actividad solar, quiere decir que la cantidad de reacciones nucleares de hidrógeno para formar helio disminuyen. Sí, y eso nos deja sin ese escudo protector. Nos deja sin un escudo protector, porque tanto el campo magnético del Sol como el de nuestra magnetosfera disminuye. Son dos escudos que nos protegen de los rayos que vienen del Sol propiamente, que son rayos cósmicos de baja intensidad, y los rayos cósmicos del resto del universo, que se ven acelerados por las supernovas y que atraviesan incluso el Sol y llegan hasta la Tierra. Sí. Bueno, durante el mínimo solar hay un máximo en la cantidad de rayos cósmicos, partículas de alta energía, cuya fuente está fuera de nuestro sistema solar, llegando a la Tierra. Existe la teoría, y ya está confirmada, ahorita les doy la cita, existe la teoría de que los rayos cósmicos pueden crear sitios de nucleación en la atmósfera que siembran la formación de nubes y crean condiciones más nubosas. La cubierta de nubes controla el clima de la Tierra, mientras que el Sol controla la cubierta de nubes, ya sea directamente por un influjo de rayos cósmicos que nuclean las nubes bajo actividad solar. Esa es una teoría cósmica de Svenmark, y esta teoría ya fue comprobada por un laboratorio de física de alta energía de Europa, cerca de Ginebra, Suiza. Se le llama el CERN, CERN, quien realizó un experimento que la confirma. O sea, eso ya dejó de ser una teoría, desde el año de 2013 aproximadamente. Y la otra forma en que la cubierta de nubes controla el clima en la Tierra es indirectamente por ese mismo
influjo que desencadena grandes erupciones volcánicas que dan sombra al Sol a través de materiales empujados hacia la estratosfera. Es decir, cuando esos rayos solares llegan y atraviesan la superficie de la Tierra, inciden sobre el magma del núcleo de la Tierra, el núcleo interno y el núcleo externo de la Tierra, y entonces provocan erupciones volcánicas y terremotos. En el caso específico de las erupciones volcánicas, sale una serie de partículas a la forma de ceniza que se van a diseminar a través del viento, formando una capa que al tener el Sol dándoles a ellos esa radiación proveniente del Sol, se ve reflejada, con lo cual entonces no llega esa radiación hacia el resto de la atmósfera de la Tierra. Bien. El doctor Roy Spencer dice: las nubes son el parasol de la Tierra, y si la cobertura de nubes cambia por cualquier motivo, se produce un enfriamiento global. Ahora nos estamos enfriando sin importar lo que digan los políticos, los científicos o la prensa. La gente del calentamiento global comienza y termina cada discusión sobre el clima con el CO2, pero las personas adultas entienden lo que dice el NOAA y comienzan y terminan sus discusiones con el Sol y los cambios por los que está pasando actualmente. Se llama un gran mínimo solar, así que prepárese para la destrucción masiva de cultivos, como estamos viendo que este año continúe, aumentando así los precios de los alimentos y el hambre en un grupo de países en expansión. Los agricultores en casi todas partes luchan por hacer frente a los patrones climáticos impredecibles provocados por un debilitamiento de la corriente en chorro asociado con una actividad solar históricamente baja. Hay otra exhibición pública de engaño que vale la pena mencionar, incluso ya la tocamos la vez pasada, la última participación que tuve aquí en este programa. Si siguiéramos a Bill Gates, a Ocasio-Cortez, a Obama y la izquierda radical del Partido Demócrata, esto sería lo que nos dirían, que el CO2 es igual al número de personas, son 4 factores, CO2 es igual a 4 factores, y mediante esta fórmula lo que pretende Bill Gates es que se llegue a una cantidad emitida de CO2 de 0, y vamos a ver, o ya lo vimos incluso, cómo no es posible, pero bueno. Dice que el CO2 es igual a P, que es el número de personas, por S, que es el número de servicios que exige cada persona, por E, que es la energía que requiere cada servicio suministrado a cada persona, y por C, que es la cantidad de CO2 que emite por cada unidad de energía. Está muy general eso, ¿no, ingeniero? Cuando la vida es muy a veces diferente entre grupos sociales. Sí, pero todos requieren, todas las personas en el mundo requieren servicios. Sí, pero no todos los mismos servicios para todos. De acuerdo, pero todos esos servicios van a requerir en un momento dado energía. Sí. Todos. Y esa energía se puede conseguir a través de lo que normalmente sucede, son a través de centrales termoeléctricas, donde se queman carbón. Sí, ya se ha cambiado un poco en utilizar otra fuente de carbón, otra fuente de energía, sin utilizar los combustibles fósiles, y esa es la que nos está tratando de disminuir la emisión de CO2. Pero en este momento definitivamente no, porque el número de personas en el mundo, ya somos cerca de 7.800 millones de personas, va en aumento. Por lo tanto, el número de servicios que requiere satisfacer a esas personas va en aumento. La energía para dar ese suministro de servicios va en aumento. Y a menos que se cambie toda la energía por energía limpia, al ser un factor, esto sería 0. Y entonces todo esto multiplicado sería 0. Y nos daría un CO2 0. Y no estamos hablando de la respiración. No. Aquí nada más, simple y llanamente con la pura energía, sin meternos en más rollos, ¿no? Sin meternos en otros problemas de los grandes... Me refiero a la emisión de CO2, la pura respiración de 7.600 millones de individuos, ¿no? Si lo hacemos cuentas, es muy poco.
¿Es poco? Es muy poco contra la emisión global que se tiene, no pinta. Es cualquier cosa. Sin meternos en considerar que el CO2 que hay en la atmósfera, la tercera parte la consume el océano, sí. Sin meternos en que la tercera parte de lo que se genera de CO2 está en la atmósfera, sin meternos en considerar que la tercera parte de esa CO2 que se emite por el hombre está utilizándola los vegetales, sin meternos en nada de eso, simple y llanamente viéndolo como lo ve Bill Gates, aquí, no nos queda más que o cambiamos por energías todo, por energías limpias todo, ¿sí? O se mueran algunas personas, o muchas personas, sí. para necesitar bajar al mínimo esa CO2 en la atmósfera. Así como por eso se le llama, yo le llamé la vez pasada, es una fórmula mortal. Entre menos burros, más solotes. Más solotes. Entonces, aquí cabe una pregunta, ¿por qué alguien en su sano juicio abogaría por el colapso de la civilización moderna a través de un paradigma de carbono cero? ¿Tendrán otra consigna? Seguramente. Porque de otra forma, ¿cómo lo explica? Una renovación total del quehacer de la humanidad. Sí. En el desarrollo tecnológico, científico, cultural, ¿no? ¿Será por ahí? Pero, aquí hay un grave problema, que es la sobrepoblación del planeta Tierra. Sí. Y cada vez seremos más. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Disminución de gente. Ya estamos viendo entonces aparecer una serie de vacunas. Virus. ¿Por qué no hablan, por ejemplo, del veneno que se está generando con alrededor de 20 toneladas por día de mercurio esparcido en la atmósfera al quemar carbono en las centrales eléctricas? Porque eso ni siquiera lo mencionan. Y es un veneno. Hablábamos la vez pasada y a mí me llamó mucho la atención de la cantidad de CO2 que el mar es capaz de recibir. Si esto continúa de esa manera, el pH puede cambiar, ingeniero, ¿no? Claro, porque el CO2 más el agua nos da ácido carbónico. Sí. Y ese ácido carbónico en el agua se disocia en dos iones, hidrógeno y el CO3 negativo. Entonces aquí se va a acidificar las aguas de los mares, con lo cual se va a ver afectado a la flora y la fauna existente en el mar por la acidez que se genere. El coral, que es tan importante productor de oxígeno, ¿no? Por ejemplo. Sí, y me dirán... La alimentación de millones y millones de personas, ¿no? Sí, y me dirán con justificada razón, los mares ocupan el 70% de nuestro planeta, ¿no? De superficie. O sea, pues sí, pero así de grande nuestro problema también en la emisión de gases de efecto invernadero. Y no hablamos de las erupciones volcánicas submarinas, ¿no? Que también además le agregan al mar una cantidad impresionante de sustancias tóxicas, ¿no? Azufre sobre todo, ¿no? Sí, además. Oiga, son cosas que no estamos familiarizados a... ¿No se sienten como atrapados en un corral? Ay, yo ya no sé ni cómo estoy. O sea, es que si se dan cuenta, no hay para dónde hacernos, ¿no? Sí. ¿Qué más, señor ingeniero? Bien, entonces, ya es sabido que una baja actividad solar se manifiesta, entre otros fenómenos, por un debilitamiento del campo magnético del Sol y del viento solar, sí. Lo que les acaba yo de mencionar. Esto provoca a su vez que se debilite la magnetosfera de la Tierra, también ya se los mencioné, nuestro escudo protector ante las radiaciones eléctricas externas. La consecuencia de esto es un aumento de rayos cósmicos que alcanza nuestra atmósfera y también la superficie de la Tierra. Quiero que noten lo siguiente, los rayos cósmicos son partículas cargadas. No es una radiación electromagnética, como es la radiación del Sol. ¿Okay? Es bien diferente. Aquellas son partículas y lo que nos brinda el Sol es una radiación electromagnética.
Bien, hablemos un poco de volcanes y terremotos. Como una complicación más en un gran mínimo solar, los rayos cósmicos que llegan a la Tierra y entran en la superficie pueden desencadenar terremotos y volcanes y otras anomalías tectónicas. Encontré un artículo que se llama La radiación cósmica solar como causa de terremotos y erupciones volcánicas, en la que se dice: las fluctuaciones de las radiaciones cósmicas solares están cargando la ionosfera. ¿Se acuerdan que esa ionosfera es la capa de la atmósfera que se encuentra contigua a la magnetosfera, en la parte más alta de la atmósfera, ¿no? Bien, entonces esto provoca anomalías en el campo geomagnético, lo que causa la generación de corrientes de Foucault. ¿Me puedes poner la siguiente? Es un pequeño círculo. Bien. En esa imagen que nos hizo favor de poner el señor productor, ahí se trata de ejemplificar las corrientes parásitas que se les llama de los rayos cósmicos. Se les llama también esas corrientes Foucault. Estas son corrientes, como les decía, parásitas. Este efecto de Foucault se produce cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable o viceversa. El movimiento relativo causa una circulación de electrones o corriente inducida dentro del conductor. Estas corrientes circulares de Foucault crean electroimanes con campos magnéticos que se oponen al efecto del campo magnético aplicado. Cuanto más fuerte sea el campo magnético aplicado o mayor la conductividad del conductor o mayor la velocidad relativa de movimiento, mayores serán las corrientes de Foucault y los campos opositores generados. Se calientan las rocas en las fallas y consecuentemente la intensidad de la resistencia de cizalladura y el límite de fricción estática de las rocas disminuiría. Este es el proceso principal que desencadena los terremotos y las erupciones volcánicas. Esto es demasiado técnico como para poderlo explicar aquí con otras palabras, pero valga decirle lo siguiente. Cualquier, a través de cualquier conductor, un alambre por ejemplo, un cable, se circula una corriente eléctrica. Si esa corriente eléctrica genera un campo magnético perpendicular a él, y viceversa, si se tiene un campo magnético, se va a generar en automático un campo eléctrico, lo cual, combinado esos dos campos, nos da una corriente electromagnética. ¿Ok? Bien, aquí en la figura se está viendo que en la parte central se tiene el núcleo de la Tierra, donde se comporta como un imán, y en los polos se está generando una I, es una intensidad de corriente, y un voltaje, y ahí nos está señalando esa generación de esas corrientes parásitas. A medida que la placa de metal se mueve en el campo magnético, se inducen corrientes de Foucault. Es decir, debido a estos rayos, a la penetración de estos rayos hasta el núcleo central, se generan ese tipo de corrientes parásitas, y esas son la causa principal que desencadena los terremotos y las erupciones volcánicas. Es decir, la Tierra está absorbiendo una cierta cantidad de energía, y es alta energía porque son rayos cósmicos intergalácticos, son de alta energía. Entonces no se puede quedar con esa cantidad de energía absorbida, y entonces tiene que expulsarla a través de la generación de terremotos o de erupciones volcánicas para poderla expulsar. Sí. ¿Sí? La gran pregunta ¿es posible que este aumento de rayos cósmicos afecte también al clima de la Tierra? Pues lógico que es que sí. O sea, la respuesta es afirmativa. A ver, miren, simple y llanamente, si
el exceso de energía absorbida por el núcleo central de la Tierra se ve expulsada a través de las erupciones volcánicas. Estas erupciones volcánicas emanan una serie de partículas que van a formar nubes, digamos, una superficie nubosa, donde la radiación solar va a chocar y se va a reflejar, se va a ir otra vez al espacio, con lo cual no penetra al resto de la atmósfera, con lo cual el efecto final es un cambio en el clima a la baja, es un enfriamiento. Sí. ¿Ok? Bien, ¿nos puedes poner las siguientes? Son dos grafiquitas, una en verde y otra en azul. Bien, en esta otra figura que nos va a hacer favor, esta imagen que nos va a hacer favor de colocar nuestro estimadísimo productor, vemos en la parte superior, en la parte primera de la gráfica, vemos que son en el eje de las ordenadas, en el eje de las Y, vemos el número de manchas solares, y en el eje de las X o abscisas, o el eje horizontal, el año correspondiente. Y entonces aquí vemos cómo hay una anticorrelación entre la actividad solar superior, que es la gráfica en verde. Fíjense bien, por ejemplo, si tocamos entre 1960 y 1970 hay una baja en color verde, ¿sí? Sí se ve. Y hay una alta, viendo en la parte baja de la gráfica, que está tocada con color azul, ¿sí? Ahí viene la cantidad o el conteo de neutrones, porque fíjense que incluso en el sitio Space Weather aparece como una medida aproximada de la cantidad de rayos cósmicos que se presentan. Los rayos cósmicos, cuando entran a la termósfera o ionosfera, sufren un choque, y entonces se descomponen en varias subpartículas atómicas y se forma una gran cantidad de neutrones. Y entonces, aprovechando esa propiedad que tienen esos rayos cósmicos, es que como una medida aproximada de la cantidad de rayos cósmicos presentes, es la medida de neutrones que se hace. Entonces ahí nos dan esa gráfica, y aquí vemos entonces que a mayor cantidad de manchas solares se tiene una mínima cantidad de neutrones, o sea, es una mínima cantidad de rayos cósmicos. ¿Ok? Por eso se le llama anticorrelación entre la actividad solar superior y el flujo entrante de rayos cósmicos galácticos en la parte inferior, indicados por el conteo de neutrones promediados mensualmente. Bien, mayor actividad solar implica menor incidencia de rayos cósmicos en la Tierra, y a la inversa, como ya lo habíamos mencionado. ¿Qué debemos esperar en un gran mínimo solar? He aquí la descripción simplificada del mecanismo básico. Se denomina máximo solar. Nótese, se denomina máximo solar al estado caracterizado por un alto campo magnético del Sol y un gran número de manchas solares. Se produce aproximadamente con una regularidad de 11 años. Ciclos se llaman ciclos solares o ciclos de Schwabe. Las manchas solares son regiones de la fotosfera en las que se produce descarga de plasma en modo arco, o sea, celdillas. Por este motivo, estas regiones son más oscuras, o mejor dicho, menos luminosas. Se caracterizan por presentar potentes flujos de campo magnético a la forma de viento solar. En ellas suelen estallar enormes erupciones solares o eyecciones de masa coronal. Por el contrario, un mínimo solar es el estado caracterizado por una baja actividad solar. El Sol presenta un bajo campo magnético y muy pocas o ninguna manchas solares. También sucede aproximadamente cada 11 años.
máximos y mínimos solares se van alternando en el tiempo, como lo veíamos en el último programa al final de la exposición. Suelen coincidir con fases de perturbación del clima y a largo plazo de enfriamiento. Un ejemplo es el mínimo de Maunder, que sucedió esto en 1620 a 1710, el cual coincidió con la fase más fría de la pequeña edad de hielo, de la cual hemos estado emergiendo desde el año de 1850. Fue el periodo más frío en al menos los últimos 8,000 años. Los grandes mínimos solares se repiten en cúmulos, aproximadamente cada 200 a 400 años. El Sol emite un campo magnético a través del viento solar. Nótese, el Sol emite un campo magnético a través del viento solar. Estos son flujo de partículas cargadas que llega hasta los planetas más exteriores. Esta región de influencia eléctrica del Sol se denomina heliosfera. Los rayos cósmicos son núcleos atómicos muy energéticos u otras partículas, por ejemplo protones, que viajan por el espacio a velocidades cercanas a la de la luz, o sea, del orden de 300,000 kilómetros por segundo. Técnicamente el término rayos es engañoso, pues en sí mismo no son radiación electromagnética, son partículas, como les mencionaba. Cuando estos penetran en la atmósfera, chocan con sus moléculas y átomos y se desintegran en una enorme lluvia de partículas subatómicas. Este proceso genera una incesante creación de iones atmosféricos, que podrán actuar como núcleos o simientes para la condensación del vapor de agua y la consiguiente formación de nubes. Cuando cambia la ionización de la atmósfera, cambia también el número de núcleos de condensación de nubes, afectando a las propiedades de las mismas. Obviamente, entre mayor cantidad de núcleos de condensación estén presentes, habrá mayor cantidad de nubes. ¿Ok? Cuanto más núcleos de condensación haya, más nubes se producirán, menos radiación solar entrará a la superficie y más frío será el clima. El Sol también emite rayos cósmicos, o sea, los rayos cósmicos solares son de baja intensidad, pero que afectan por su baja intensidad menos a la Tierra. Durante un mínimo solar, el Sol emite menos rayos cósmicos solares, pero los rayos cósmicos galácticos siguen llegando y alcanzan nuestra atmósfera. ¿Nos puedes poner la siguiente imagen? Es una lluvia de partículas. En esta siguiente imagen que nos va a hacer favor de colocar en su pantalla nuestro productor, nos dice lo siguiente: los rayos cósmicos galácticos son, aquí lo que se está haciendo en esta imagen es la representación de la incidencia de un rayo cósmico muy energético. Conforme avanza, interacciona con los átomos de la atmósfera y se va creando una cascada de otras partículas subatómicas. Durante estos periodos tan activos, solamente hay un incremento limitado en la irradiancia solar total. Me estoy refiriendo a la emisión solar en términos de luz y calor. Para los ciclos de 11 años, esta fluctúa en el rango de más o menos 1%. Por eso se habla de una constante solar. Esa constante solar es la cantidad de irradiación solar o la irradiación que tiene el Sol a una distancia de una unidad astronómica. Y la unidad astronómica es precisamente la distancia media del Sol a la Tierra, que es del orden de 150 millones de kilómetros. Y esa constante solar es del orden de 1367 watts por metro cuadrado. ¿Ok? Bien. En el punto más bajo del mínimo de Maunder, la irradiancia solar total fue de 1363.5 watts por metro cuadrado. En el punto más alto de nuestro aparente final del periodo cálido, en el año 2000, fue de 1366.5
watts por metro cuadrado. Esto es un incremento de solo el 0.3% de la emisión de energía solar desde el clima más frío de los últimos 8,000 años hasta el tan distinto clima actual. O sea, ¿cuánto ha variado? 0.3% la emisión de la energía proveniente del sol. Sí. Así pues, no es tan simple como decir, debido a la irradiancia solar total, un sol más activo según su ciclo de 11 años emite más calor y entonces calienta más el planeta que un sol inactivo. Esta simplificación nace muy a menudo de los defensores de la teoría del cambio climático antropogénico, es decir, provocado por el hombre. Se los voy a repetir porque es bien importante. Así pues, no es tan simple como decir, debido a la irradiancia solar total, un sol más activo, según su ciclo de 11 años, emite más calor y entonces calienta más el planeta que un sol inactivo. Nótese lo siguiente. Aquí tenemos la presencia o ausencia de rayos cósmicos. Si tenemos una gran actividad solar, tenemos baja cantidad de rayos cósmicos intergalácticos. Si es al revés, tenemos poca actividad solar, tenemos una gran presencia de rayos cósmicos intergalácticos, y eso nos provoca terremotos y nos provoca inundaciones y nos provoca sequías y nos provoca erupciones volcánicas. Es decir, es más dañino, y no basta con decir que si el sol está más activo, emite más calor y entonces calienta más el planeta, que es lo que dicen ellos. Pero no están considerando que el escudo que protege a la Tierra está más fortalecido. Es demasiado pedirles, ¿no? Sí. Pues sí. Sí, ingeniero. Bien, argumentan que la variabilidad de la actividad solar afecta al clima solo mínimamente. En lo que a la temperatura se refiere, lo crucial no es la energía que libera el sol, sino cuánta de esta energía es bloqueada por las nubes, cuánto alcanza de la superficie de la Tierra y cuánta es reflejada al espacio por la nieve y el hielo. Si tenemos una baja actividad solar, Sí. hay un mínimo de temperatura, Sí. hay mayor cantidad de hielo, Sí. por un lado. Por otro lado, se genera por la presencia de la gran cantidad de rayos cósmicos, Sí. se generan mayor cantidad de nubes, lo cual refleja la radiación solar. Sí. ¿Sí? Es debido entonces a todo eso y no nada más a que si hay más actividad solar, entonces debe tener mayor calentamiento. Y no es así. La irradiancia solar total es un buen indicador de clima, pero eso es solo una parte del efecto, más que la causa principal. Es sabido que al saturar al 100% de humedad relativa, no es suficiente para formar nubes o gotas. Es decir, no sé si ustedes recuerden que hay por ahí un diagramita que le llaman diagrama psicométrico, donde tenemos como limitante, bueno, se tienen dos ejes, un eje de las X temperaturas y el eje de las Y se tienen humedades. Se tiene como límite una curva o de humedad relativa del 100% o de saturación y una serie de líneas paralelas, curvas paralelas, digamos, que corresponderán a una humedad relativa determinada, 50, 60, 70, etcétera, ¿sí? Y de manera ¿cómo se llama? Pues transversal, se tienen las temperaturas de bulbo húmedo, Sí. que se llama. Entonces, ahí en ese diagrama se representan condiciones de temperatura de bulbo húmedo, temperaturas de bulbo seco. Esas temperaturas se miden mediante un aparatito que está formado por dos termómetros, uno de los cuales tiene en una capuchita, la parte donde se va a medir la temperatura, una capuchita, y esa capuchita está húmeda con agua. Entonces, lo que se mide con la temperatura que mide el termómetro sin capucha es la temperatura de bulbo seco. La que mide
la temperatura de bulbo húmedo es el termómetro que tiene la capuchita con el agua, mojada en agua. Sí, y ya de ahí, a través de una serie de condiciones, manejando ese diagrama, se logra saber cuál es la temperatura de rocío, que es cuando alcanza la condición de saturación. En fin, ya son cuestiones un poquito técnicas. Las moléculas de vapor de agua necesitan un lugar o situación para condensarse. Sabemos que hay agua en la atmósfera. Sí, ahí tenemos bastante vapor de agua. Este lugar se denomina núcleo de condensación y es la nucleación heterogénea. Los núcleos de condensación de nubes tienen un tamaño aproximado de una micra, o sea, la millonésima de parte de un metro. Lo importante es la conexión de la actividad solar, la formación de las nubes y a largo plazo la cobertura de nieve, o sea, el blanqueamiento. Bien, durante un mínimo solar y particularmente en un gran mínimo solar, o sea, aquel que dura más de 11 años, más de un ciclo, los rayos cósmicos entran más en la atmósfera de la Tierra. Esas partículas de alta velocidad, principalmente protones, chocan con los átomos atmosféricos y se disocian en una cascada de partículas subatómicas más pequeñas, como lo veíamos en la gráfica. En la imagen más bien. Estas partículas se actúan por ionización como núcleos de condensación y generan la formación de nubes de bajo nivel. Esto ya lo dije, pero lo quiero repetir para que les quede grabado que los rayos cósmicos tienen algo que ver con la formación de nubes, y la formación de nubes tiene que ver con el reflejo de la radiación solar, y el reflejo de la radiación solar tiene que ver con la afectación del clima hacia un enfriamiento. ¿Ok? De esta manera hay más rayos cósmicos que aceleran la formación de tormentas, aguaceros erráticos, tormentas de nieve, granizo, inundaciones locales y a un largo plazo un enfriamiento global. Sí. ¿Nos puedes poner la siguiente donde es mínimo solar? Por favor, correcto. Bien, en esta gráfica ahí se ve cómo a ver, déjenme interpretarlo nada más, acá está. Está el sol al centro y hay emisión de rayos, digamos, de radiación solar hacia los 4 puntos cardinales, por llamarlo de alguna manera. Y entonces aquí tenemos, es un viento solar, hay un viento solar, ¿sí?, que va a incidir sobre la Tierra. Pero aquí se ve, si hay un mínimo solar, va a una serie de rayos cósmicos que atraviesan incluso el Sol y llegan a la Tierra y la atraviesan. Entonces, ese mínimo solar, con un escudo magnético solar y terrestres debilitados y débil viento solar, más rayos cósmicos galácticos alcanza la atmósfera y la superficie de la Tierra, como lo hemos estado hemos estado diciendo. Debemos añadir a esto terremotos, volcanes, rayos y otros eventos eléctricos, así como un mayor riesgo de una erupción solar que puede afectar e incluso interrumpir nuestra red eléctrica. Pero de forma algo contradictoria, los grandes mínimos solares, o sea, las fases más frías, tienden históricamente a ser más secos. También, debido a las perturbaciones de la corriente de chorro, aumentan las olas de calor y los incendios forestales. Veremos más adelante las inundaciones y las sequías. También veremos un poquito más adelante lo que es la corriente de chorro. Son principalmente las inestabilidades y el clima errático o extremo, más que la caída real de la temperatura, lo que inicialmente perturba la agricultura y a la civilización, como lo hemos estado señalando. Un gran mínimo solar normal se manifiesta inicialmente no tanto como una mini edad de hielo, sino que podría llamarse más apropiadamente una edad de mal clima, con fuertes extremos atmosféricos. ¿Nos quieres poner la siguiente figura, por favor? Siguiente imagen, es un mundo.
Bien, en esta figura, esta imagen, ¿sí está ya ese producto? No, ya está. Bueno, en esta imagen se ve en la parte norte de este globo terráqueo, está en una ciudad que se llama Diyarbakır, en Rusia. Se tiene una temperatura de menos 57.5 grados centígrados. Escúchese bien. En la parte norte del globo terráqueo está una ciudad que se llama Diyarbakır, en Rusia. Y esta presenta una temperatura de menos 57.5 grados centígrados. Y en la parte baja, allá por Australia, en Tibuburra, en el aeropuerto de Tibuburra, se encuentra una temperatura de 48.3 grados centígrados. Se trata del mismo globo terráqueo. ¿Por qué esas temperaturas tan diferentes? Fíjense, el diferencial total vendría a ser del orden de 105 grados centígrados, de ese orden, 105.8 grados centígrados, la diferencial. Está cañón. Incluso cuando en un año dado el promedio de temperatura está solo ligeramente por debajo del normal o incluso en la media, todo lo que se necesita es una nevada o granizada inusual para arruinar las cosechas durante una temporada, como ocurrió en Francia y en el medio oeste de Estados Unidos en la primavera de 2016 y 2017. Se puede esperar que estas anomalías, incluyendo terremotos y volcanes, aumenten en general a lo largo de las zonas de riesgo habituales de desastres naturales. De manera general se puede decir que para cualquier región dada puedes esperar más de lo mismo, más aún a largo plazo, enfriamiento general y sequías. Puesto que la tendencia actual, o sea, en 2019, es de caída hacia un mínimo solar, la magnetosfera de la Tierra se está debilitando y por lo tanto los rayos cósmicos entrantes, así como la radiación ultravioleta solar, están aumentando. Durante un mínimo solar no solo hay menos manchas solares, sino que estas también se concentran en el ecuador solar. Por el contrario, en el máximo solar también se crean en el rango de latitudes entre 30 y 50 grados del Sol. Además, los ciclos de 11 años pueden alargarse en ocasiones hasta el doble, o sea, 22 años. Resumen del circuito de reacción cíclica climática en un gran mínimo solar. Hay un campo magnético solar débil, porque hay un viento solar débil. Hay mayor flujo entrante de rayos cósmicos desde el espacio. Hay una ionización de moléculas atmosféricas, por lo tanto se presenta una nucleación de nubes. Más nubes reflejan la radiación solar. Más formación de nubes y precipitaciones erráticas. Enfriamiento a largo plazo. Más nieve y hielo reflejan la radiación solar. Más enfriamiento a largo plazo. Un gran mínimo solar, como una sucesión de varios ciclos solares muy bajos, ocurre aproximadamente cada 200 años. Veamos lo de las inundaciones y sequías. En un gran mínimo solar, los rayos cósmicos provocan grandes inundaciones repentinas, granizadas, y debido a la perturbación de la corriente de chorro y a la mezcla de las capas atmosféricas, precipitaciones localizadas de larga duración. Ejemplo, ríos atmosféricos. Bien, hemos hablado varias veces ya de la corriente de chorro y pues ya hasta me da chorro el no hablar de ellos. Entonces vamos a hablar. Las corrientes en chorro están causadas por una combinación de la rotación del planeta sobre su eje y el calentamiento atmosférico debido a la radiación solar. Las corrientes más fuertes, me pone la siguiente figurita. Las corrientes más fuertes son las polares, ubicadas en torno a los 7 a 12 kilómetros sobre el nivel del mar. Y las corrientes subtropicales más altas y más débiles
alrededor de 10 a 16 kilómetros. ¿Por qué? Porque fíjense que un aire que no está saturado es un aire ligero. Entonces el aire polar está a más bajas temperaturas, por lo tanto es un aire más saturado o con una humedad relativa mayor que un aire subtropical. Por lo tanto la altura a la que se presentan deben ser pues, diferentes. Y encontramos entonces que las corrientes polares de chorro se encuentran entre 7 y 12 kilómetros sobre el nivel del mar, y las corrientes subtropicales más altas y más débiles alrededor de 10 a 16 kilómetros. Las corrientes más fuertes son las polares, ubicadas, como ya se dijo, a 7 a 12 kilómetros. Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur existe una corriente en chorro polar y una subtropical. O sea, ya tenemos 4, ¿no? Hemisferio norte 2, hemisferio sur otras 2. En el hemisferio norte la corriente viaja sobre las latitudes medias y norteñas de Norteamérica, Europa y Asia y sus correspondientes masas de agua, mientras que en el hemisferio sur la corriente polar se sitúa la mayor parte del año sobre la Antártida. Existe una quinta corriente en chorro, la ecuatorial, que se desplaza de este a oeste. Noten esto, ¿para qué sirve esta corriente de chorro? Sobre esa corriente de chorro, si ustedes viajan en un avión, o sea, lo utiliza la aeronáutica, se reduce notoriamente el tiempo de vuelo, porque si lo hacen a favor, pueden reducir 1 hora, 2 horas, 3 horas, qué sé yo, depende de dónde viajen, pero definitivamente hacen menos tiempo que si no viajaran sobre una corriente de chorro. A nadie se le ocurriría viajar en una corriente de chorro en sentido contrario, porque entonces el tiempo que utilizarían para llegar de un punto a otro punto en contra de la corriente, pues sería muchísimo más alto, más grande. Bien, ahora, ¿qué es un río atmosférico? Es una estrecha banda de humedad concentrada en la atmósfera que transporta vapor de agua generalmente a lo largo de los límites entre grandes áreas de flujo divergente del aire en su superficie, lo que incluye las zonas frontales asociadas a los ciclones extratropicales que se forman sobre los océanos. Es decir, estas bandas van supercargadas de vapor de agua. Bien. Al mismo tiempo que se producen inundaciones locales, una mayor cobertura de nubes y un menor calentamiento superficial del mar implica que el agua de mar se evapora menos, la humedad específica se reduce y la cantidad total de precipitaciones disminuye, a pesar de los registros regionales de precipitaciones y de las inundaciones. En general, el agua tiende a permanecer en la cobertura nubosa durante más tiempo. Por esa razón se presentan las sequías. Pero cuando las nubes se descargan, el fenómeno ocurre con más violencia, mientras que al transporte regular hacia los continentes disminuye. Como resultado, en muchas áreas, las sequías son históricamente más frecuentes durante un gran mínimo solar. Bien. ¿Qué tenemos en redes, don Rubén? No seas malo. Sí, nos escribe Jorge Emilio Adair. ¿Somos la generación cuántica terrestre de una muerte colectiva consciente de ello hoy? Los pésames en Facebook se verán entre noticias y conocidos tuyos de la web. En 2 años se saludarán los sobrevivientes. Bendiciones. Está muy terrible, amigo. Sí, y no es fatalista. Bebe Skype dice saludos Juan y Alfredo. Gracias. Saludos, Mau. En YouTube tenemos buenas noches Juan Ramón y Alfredo Herrera de Karina López, Cristina Merchán, un abrazo grande. Mario Déctor, saludos.
Vero Bomboncito dice gracias. John Doe dice, ¿podremos desglosar algo sobre esta información actual? Vero Bomboncito dice, la contada de partículas subatómicas, neutrones y protones son millones y millones de iones. Bien, una medida aproximada precisamente de los neutrones, lo encuentras diario, un reporte en el sitio Space Weather. Ahí también encuentras el número de manchas solares por día y encuentras también algo que se llama índice de temperatura. Índice de temperatura. Y ahí vas a encontrar toda esa información en el mismo sitio, Space Weather. Diariamente reportan lo que está sucediendo. Space Weather, bien. Aquí valga la pena decirles también que el aumento de los vientos acelera aún más el secado del suelo, por eso se presentan tantas sequías. El rocío se forma en la superficie de las hojas con la ayuda de unas partículas microscópicas que sirven como núcleos de condensación, y así vemos el rocío en las hojas. Y antes se veía más pronunciado y casi ya no se ve eso, ¿verdad? Había más humedad en el ambiente. Y ahora ¿no? ya... Enero, sí. Algo pasó. También, ¿no? Algo sí Ahorita estaba reflexionando eso. Está cañón eso. Es que las variaciones del clima son tan súbitas y se incrementan sin razón. Por ejemplo, mire, hace rato que llegamos a las instalaciones de aquí de Tercera Llamada, estaba haciendo mucho calor. Sí. Y de repente, en lo que empezábamos el programa, se soltó un aire muy fuerte, se nubló todo, empezó a hacer frío. Y yo volteo y digo, oye, en minutos cambió, ¿no? Me acordé de las grandes cimas de los volcanes, donde de repente está el cielo despejado y en 30 segundos ya llega toda la niebla y cubre las cimas. Pues lo que pasa allá arriba ya no sucede aquí abajo también, cambia muy rápido el clima, ingeniero. Totalmente. Uh-huh. Pero como hemos estado viendo, tiene una explicación lógica. Sí. ¿Sí? Bien. Dice lo del rocío. Esto sucede por la noche cuando las temperaturas son bajas y por lo tanto la humedad relativa es alta, tras lo cual la hierba se humedece por la mañana. Las gotas de agua condensada se absorben a través de las hojas o de las raíces. El suelo poroso también absorbe muy pequeñas cantidades de rocío. La cría de animales no solo se basa en el crecimiento de la hierba, sino que los cereales como el trigo, el centeno, etcétera, son plantas de hierba que pueden vivir del rocío durante largos periodos de tiempo. Sí. Por ese motivo, la producción de alimentos relacionadas puede verse devastada solo por una menor humedad en el suelo. En un gran mínimo solar, las sequías locales y las malas cosechas pueden ser causadas no solo por menos lluvia y más vientos, sino simplemente por una humedad específica algo más baja. Es posible que eso ni siquiera aparezca en los registros climáticos, sea temperatura y precipitaciones. Es muy probable que estas sequías sean malinterpretadas como sequías causadas por el calentamiento y la evaporación. Las sequías en climas fríos conducen a una mayor sublimación, o sea, evaporación del hielo, de la nieve de la que se repone con las nevadas. Radiación ultravioleta. Los daños en los cultivos, el calentamiento local de las superficies, los incendios forestales, los daños biológicos pueden ser acelerados por el aumento de radiación ultravioleta mediante los siguientes mecanismos. 1. Existe una correlación directa entre los rayos cósmicos y la disminución de la capa de ozono medidos desde 1980. Pero nótese, esto es debido a rayos cósmicos, no a gases de efecto invernadero. La disminución de la capa de ozono en presencia de un mínimo solar significa que los rayos ultravioleta B y C más dañinos llegan a la superficie de la Tierra.
Un estudio de 1980 a 2007, o sea, 27 años, que se llamó Correlación Rayos Cósmicos Ozono LU 2009, cubre 2 ciclos completos de rayos cósmicos de 11 años. Muestra claramente la correlación entre los rayos cósmicos y la disminución del ozono, especialmente la pérdida del ozono polar, al agujero de la capa de ozono sobre la Antártida. 2. La reducción continua en la fuerza del campo geomagnético permite la entrada de más rayos cósmicos del espacio y también de más radiación ultravioleta del Sol. La atmósfera de la Tierra, ionosfera en la atmósfera superior entre 85 y 600 kilómetros de altitud, es calentada principalmente por las ondas ultravioleta extremo del Sol. Y finalmente, fíjense lo que dice un profesor llamado Matthew Owens. Él dice, y quiero aclararles, es un científico solar de la Universidad del Reading en Inglaterra. Le dijo a la revista The Sun, la pequeña reducción en la energía del Sol asociada con un mínimo solar se ve ampliamente compensada por los efectos causados por la actividad humana, como el CO2 en la atmósfera. Por lo tanto, probablemente no habrá un efecto detectable en el clima global. Bien, ¿qué está haciendo este señor desde mi punto de vista? Una opinión muy particular. Él sigue creyendo en el calentamiento, que el calentamiento global se debe a la concentración de los gases de efecto invernadero y sus consecuencias. Y como hemos estado viendo, aquí se debe ese calentamiento o ese enfriamiento a la actividad solar, que es quien definitivamente afecta al clima. Y por lo tanto, podemos concluir diciendo que el cambio de clima en nuestro planeta es un efecto natural, no es un efecto artificial debido a la concentración de gases efecto invernadero. Como lo hemos, ya vimos, ya tenemos toda la herramienta necesaria para poder aseverar esto. Sí. Híjole. Ingeniero, con esto, el análisis que ha realizado sobre el enfriamiento solar contra el calentamiento global nos deja ver un panorama de un mundo que seguirá cambiando, Sí. ¿verdad? Nos está tocando vivir un mundo pues diferente al que conocimos en algún momento. Sí. Tenemos que estar preparados para enfrentar los cambios climáticos tan severos que nos esperan en los próximos años, ¿no? Sí, se habla de de los 30 años siguientes. Órale. ¿Qué tienes en redes, don Rubén? Bebescae dice, no decretes para ti y todos porque lo vas a traer, y otra, tú decides tu destino y lo puedes cambiar junto a todos. Piensa en positivo y no sucederá. Crea tu mundo de amor y armonía. Bien, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Pues sí. Y los invitamos para que se unan a nuestras redes sociales, nos sigan en Facebook, en Instagram, en YouTube. También para que propongan nuevos temas de qué les gustaría que se trate en los programas de señales ocultas, cuáles son los temas que les interesan, y nos sigan en todos los programas y todas las transmisiones. Sí, muchas gracias. Pues ya nos vamos, ingeniero. ¿Cómo le gustaría despedir? Pues nada más que hemos dedicado 3 programas al cambio de clima. Sí, y tratando específicamente el calentamiento global a través de la mano del hombre, todo lo que ha generado a través de los gases de efecto invernadero. Y hemos metido algunos conceptos, para algunos relativamente nuevos, que es el enfriamiento solar. Es decir, hemos metido cosas que son debidas a la naturaleza,
contra cosas debidas a la parte artificial. Y esa parte artificial, contrariamente a lo que pudiera pensarse, no es en beneficio de las comunidades, son en beneficio del bolsillo de alguna gente. Sí, porque no es posible que hasta el año 1990 se pensaba científicamente que se estaba frente a un mínimo solar, un mínimo, un enfriamiento, y todo el mundo se preparaba para eso. Cuando llega este señor Al Gore, Hansen y un señor Newman, cambian toda la situación. Y entonces se genera el concepto de calentamiento global y sale con que se debe al gas dióxido de carbono, el cual como vimos es necesario para la vida, tanto de las plantas, animales como del hombre. Sí, y como en un momento dado esa falta de CO2 nos traería graves trastornos. Y hay otros contaminantes mucho más importantes, como por ejemplo el metano y el vapor de agua, cuyas concentraciones en el caso del vapor de agua es muchísimo más alta que la presencia del dióxido de carbono, con un potencial global de calentamiento muchísimo más grande, y no así el metano. El metano, a pesar de que tiene una potencia de calentamiento más alta que el dióxido de carbono, debido a que tiene bajas concentraciones, pues no nos hace tanto daño, pero el vapor de agua sí. Y a ese vapor de agua no le está haciendo caso la comunidad científica que defiende el calentamiento global. Y tampoco está diciendo nada en absoluto a que junto con esa emisión de gases de dióxido de carbono provenientes de la quema de carbón, genera bastantes toneladas diariamente en las centrales termoeléctricas, centrales eléctricas que queman carbón, mandan hacia la atmósfera a la forma de partículas mercurio, y ese mercurio es veneno, y no dicen absolutamente nada al respecto. Pues ahí está la información. Aquel que tenga interés que revise los programas, están muy completos. Nos hizo usted favor de investigar a fondo. Cuestión de que el que tenga interés los pueda revisar. Ingeniero, muchas gracias. Le agradezco mucho. Pero ¿qué horas así, no? Le agradezco mucho. Nos vamos, Rubén, buenas noches. Una producción de Cristian Aguilar. Señora Margarita, muy buenas noches. Nos vemos la próxima. Que Dios habite en sus corazones. Hasta la próxima. Hasta luego, jóvenes.